Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. Buenos días a todos. Hoy traemos un nuevo podcast de Hablemos de suicidio, dentro del proyecto Sonidos de Psicología del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. El podcast que nos acerca a temas de actualidad a través de la psicología y que nos ayuda a entender quizá el porqué de lo que vemos, oímos y mucho más. Como ya sabéis, durante el mes de septiembre, Hablemos de suicidio estará dedicado a un tema que es extremadamente necesario hablar y divulgar. Hoy hemos traído un artículo que es esencial para comprender en profundidad ese problema y acercarnos cada vez más a saber cómo actuar ante él. Álvaro, ¿puedes decirnos un poco más de qué se trata? Eso es, muy buenas, Julio. Hoy traemos un artículo de la revista The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, una de nuestras revistas. Y el artículo se titula Las variables sociodemográficas más asociadas con el comportamiento suicida y con los métodos suicida en Europa y Latinoamérica. Una revisión sistemática. Si te parece, ¿nos explicas un poco qué es esto de revisión sistemática? Sí, bueno, una revisión sistemática es un tipo de estudio, un tipo de artículo que en general lo que se hace es revisar toda la literatura científica publicada durante un periodo de tiempo, normalmente los últimos 5, los últimos 10, los últimos 20 años, y sacar como una lista de todos los artículos que se han publicado sobre un tema determinado. Entonces lo que se hace es coger esos artículos, coger esa lista, usar unos criterios para seleccionar a los importantes y luego hacer un resumen de los resultados, agrupándolos en función de todos los artículos. Bueno, pues eso es un poco lo que vamos a ver en este artículo, ¿no? Y yo creo que nos va a ayudar bastante a entender un poco mejor a las personas y las características, ¿no?, que acompañan a estas personas respecto a los casos de suicidio, ¿no? Vamos a indagar un poco a fondo en la edad, en el género, la situación económica y algunos otros temas. Y si te parece, antes de pasar a ello, vamos con una pequeña introducción acerca de algunos casos famosos de suicidio que se conocen, pero que son interesantes, ¿no? Sí, este artículo lo que nos permite es poder llegar a buscar variables de riesgo, factores de protección que pueden ayudar a diseñar planes de prevención mejores, y estos casos de suicidio que traemos hoy como casos famosos que se han dado mucho bombo en los medios de comunicación, nos permite ver un poco cómo se han individualizado estos casos desde las variables más individuales y no tanto a las variables sociales. Uno de los más famosos es el de Sylvia Plath, escritora estadounidense, que siempre utilizó las palabras y sus libros como una manera de afrontar todos los problemas que ella sufrió durante su vida, la muerte de su padre, su depresión, los problemas matrimoniales que sufrió, como el adulterio de su marido, y los rechazos editoriales, que la llevaron a profundos episodios de insomnio, depresión y al final al suicidio. Se supone que padecía trastorno bipolar. Esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo se intenta asociar todas estas causas que no conocemos muy bien a historias individuales, ¿no? También, por ejemplo, el caso de Robin Williams, ¿no?, que tenía notas que dejaba, ¿no?, como no puedo más o es hora de marcharse, ¿no? Y luego supuestamente parece que tenía una enfermedad, ¿no?, un tipo de demencia de cuerpos de Levy, ¿no? Una enfermedad muy similar al Alzheimer o al Parkinson, ¿no? Luego, otro caso, por ejemplo, el de Ernest Hemingway, ¿no? Que, bueno, un día terminó todo, ¿no? Y era un escritor que le gustaba, la vela, el boxeo, corridas de toros, y de repente se quitó la vida y nadie entendía muy bien por qué, ¿no? Y luego, algunos psiquiatras, algunos psicólogos que estudiaron el caso, ¿no?, decían que debajo de esa fachada y de esa personalidad se escondían algunos trastornos mentales o traumas infantiles. El caso es que se ha intentado dar una respuesta muy, muy particular a estos casos, ¿no?, muy individual, y yo creo que con este artículo vamos a ver precisamente las características que se pueden aplicar a todos, ¿no? O sea, que no indagan tanto en estas historias y intentamos resolverlas, ¿no?,
haciendo estas hipótesis, ¿no? Quizá un poco aventuradas algunas veces. Sí, yo creo que tienes toda la razón y es una buena manera de afrontar estas cosas. ¿Y por qué estos artículos son tan importantes? Porque decir que Silvia Plath padecía trastorno bipolar, pues puede ser cierto, no lo sabemos. Pero desde luego lo que sí sabemos es que vivió muchas situaciones que son factores de riesgo y que estos estudios demuestran que son factores de riesgo para la conducta suicida. Pues si te parece, empezamos con el artículo, ¿no? El artículo, las variables sociodemográficas más asociadas con el comportamiento suicida y con los métodos suicidas, de Inés Cano Montalbán y Raúl Quevedo Blasco. Y si te parece, empezamos viendo qué ha motivado un poco la realización de este estudio. Sí, Inés Cano Montalbán y Raúl Quevedo del Instituto Mente, Cerebro y Conducta e Investigación de la Universidad de Granada, aquí en España. Hemos de decir que el artículo es de 2018, también ya han pasado unos pocos años y quizá algunos de los datos están un poco atrasados, pero aún así es muy importante y los resultados son bastante válidos. La motivación un poco de este artículo, como hemos visto y ya hemos mencionado por encima, es el buscar pues un poco estos factores que acaban convirtiéndose en factores de riesgo, factores de protección, estas variables que nos ayudan a entender qué situaciones o qué procesos o qué características de las personas pueden indicar un mayor riesgo o un menor riesgo de la conducta suicida. Para esto es importante entender que hasta 1986 y en adelante, por ejemplo, el suicidio se entendía como un acto individual y ajeno al contexto. Sin embargo, ya desde 2012 y 2014, tanto el Ministerio de Sanidad como la Organización Mundial de la Salud entienden el suicidio no como un acto alejado del resto del contexto, sino como un continuo que incluye la ideación suicida, la planificación, los intentos y también el suicidio consumado, pero que todos estos pasos son parte del mismo problema y no se pueden estudiar como partes independientes. Muy interesante. Yo aquí veo muchas cosas que me llaman la atención. Una de ellas, no sé qué te parece, es que a las mujeres se les asocia más con esta ideación suicida, ¿no? Estas ideas con contenido de suicidio, con la planificación y con los intentos, pero sin embargo son los hombres los que más lo cometen, los que por ende tienen más riesgo de suicidio. ¿Qué te parece? Sí, este estudio, por ejemplo, uno de sus resultados más marcados es esto, ¿no? Como ser mujer es un factor de riesgo muy importante para tener ideación e intentos de suicidio, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que ser mujer es en nuestra sociedad y en la mayoría de las sociedades pues es el género que está más estigmatizado o más presionado dentro de la sociedad. Sin embargo, los hombres, los intentos de suicidio que cometen son más mortales. Eso tiene que ver con que los hombres eligen métodos de suicidio distintos. Sí, de hecho esos métodos, digamos, ¿no? que son más letales, ¿no? Y por ello puede que sea uno de los factores que afecta a esta estadística, ¿no? Quiero seguir contándote cosas, pero ¿qué te parece si escuchamos a los autores? Vale, y luego continuamos. Sonidos de psicología. El suicidio es actualmente, y lo ha sido durante muchos años, la primera causa de muerte por motivos externos en España. Esto, transformado en números, corresponde a una media de 10 suicidios diarios, es decir, un suicidio cada 2 horas y media. Queda evidente que nos encontramos ante un importante problema de salud pública en nuestro país. Para poder entender mejor el tema del suicidio, vamos a partir de una conceptualización clara. Hablamos de comportamientos suicidas no solamente entendiendo el suicidio consumado, sino también la ideación, los planes y los intentos de suicidio. Por ello, cuando hablamos de conceptos en función del sexo, es cierto que el 75% de los hombres son los que más se suicidan en nuestro país. Por lo tanto, son los que más suicidio consumado tienen, en referencia al 25% de las mujeres. Pero en esta población femenina, el porcentaje de ideaciones, planes e intentos es mucho más elevado que en la masculina. Por ello, en ambos sexos hay que trabajar de una forma activa y multidisciplinar para poder paliar y tratar todo lo que tenga que ver con factores asociados a los comportamientos suicidas en nuestro país.
Sonidos de Psicología. Pues acabamos de escuchar el audio que los autores tan amablemente nos han enviado. Les agradecemos profundamente y no sé, podemos seguir comentando un poco los resultados que este estudio ha alcanzado. Yo es que te quiero comentar que efectivamente lo que conocíamos, ¿no? De lo que hemos hablado antes, de que los hombres efectivamente llegan a cometer el suicidio, ¿no? Finalmente en un número más alto que el de las mujeres, pero también vemos que también este artículo nos cuenta cómo sube entre los adolescentes esta tasa también, como otros factores, ¿no? Como el desempleo, como vivir en zonas rurales, como estar en pareja o no, también afectan a estas tasas y afectan a este riesgo de suicidio. Son muchas cosas y a mí me da la sensación de que quizás las intervenciones del suicidio, ¿no? Que vamos a conocer en próximos episodios también, tienen que tener muy en cuenta esto, ¿no? Estos factores diferenciales, ¿no? Que no podemos quizá hacer una única intervención para gente que es muy diferente, que tiene características muy diferentes, ¿no? Sí, desde luego. El estudio de estos factores y estudiar cuál es su prevalencia, que es lo que este estudio nos ha traído, también en comunidades distintas y en tipos de culturas distintas, es importante para desarrollar planes quizá no solo personalizados, sino también planes de prevención para distintos grupos sociales y para poner el foco, como llevamos diciendo en todos estos programas, no solo en la parte individual, en la idiosincrasia individual de cada persona, sino en los factores sociales y socioeconómicos que son los que parece que determinan muchas veces la situación y el riesgo de suicidio. De todas maneras, estos artículos me parecen impresionantes, esta capacidad y lo que ayudan, ¿no? a identificar estos factores de riesgo que son realmente los que podemos actuar, al menos a nivel de prevención, que podemos actuar sobre ellos. También son muy importantes para ir eliminando mitos. Por ejemplo, al saber que los hombres tienen más suicidios consumados que las mujeres en un ratio muy alto, existe uno de los mitos que es que los hombres se ven más afectados por la problemática del suicidio. Pero este tipo de artículos lo que nos muestra es que si entendemos el suicidio como un continuo, tanto desde la ideación hasta el suicidio consumado, en realidad son las mujeres las que más sufren esta problemática, aunque sean los hombres los que acaben consumándolo más. Pues es muy interesante y yo creo que esto nos ha abierto otra puerta, ¿no? Otra ventana a conocer un poco más del suicidio hoy. Yo creo que sí, y creo que es muy importante que podamos aprender a divulgar este tipo de investigaciones que dan resultados tan interesantes y tan valiosos para el conocimiento de una manera que todos podamos acceder a ellos. Pues muchas gracias, Julio. Yo creo que llegamos al final por hoy. Yo creo que hoy sí, hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por seguir escuchándonos, muchas gracias a ti, Álvaro, y muchas gracias al Colegio Oficial de Psicología de Madrid por mantener este proyecto de divulgación, tanto el Sonidos de Psicología como el proyecto durante septiembre Hablemos de Suicidio. Muy bien, Julio, pues nos despedimos y volvemos muy pronto hablando de más artículos, más temas, más psicología y estar conectados para no perderos absolutamente nada. Y compártenos si crees que a alguien le puede ser útil. Nos despedimos. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.